Hace un tiempo y que hoy estamos recuperando, hablamos de hubo un tiempo y es, bueno, de alguna manera es poner la historia, recuperar la historia y pensarla y repensarla, invitarlos también a reflexionar, ¿no? Acá junto al profesor de historia, Gustavo Nieto, y vamos a estar charlando. En este caso vamos a estar haciendo una suerte de especial de 50 años del golpe civil y militar en Uruguay. Los saludo, antes que nada. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Gustavo? Muy, pero muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo te va? Saludo también para la audiencia y bueno, un gusto, un placer como siempre conversar, poner a la discusión del público algunas cuestiones en este marco tan particular del aniversario número 50 del golpe de Estado. Correcto, es así, con algunas singularidades que se han dado en el último tiempo, como bueno, el encuentro de restos óseos en el batallón 14, digamos, el reconocimiento que hizo ahí, ¿no? Más o menos, que intentó hacer el Estado con respecto al fallo que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con respecto a los asesinatos de lo que se conoce como las muchachas de Abril, también de los compañeros Tassino y González. Bueno, en ese marco llegamos a esto que vos mencionabas, 50 años del golpe civil y militar en Uruguay. Y digo, acá ya tenemos un tema, porque nosotros, de alguna manera, elegimos decir civil y militar, ¿no? Y muchos se dice cívico y militar. ¿Podemos explicar por qué elegimos decir civil y militar? Sí, a lo largo del tiempo, a medida que volvió la democracia y la dictadura fue quedando como cada vez más en el pasado, en ese pasado reciente, se ha difundido bastante y popularizado y afianzado esa denominación de dictadura cívico-militar. En realidad es una denominación que se la autoimpone el propio régimen, ¿no? Es decir, es la propia dictadura la que va a hablar de el proceso cívico-militar. Esto tiene que ver con una cuestión vinculada a la acción cívica del ejército, muy propia de la doctrina de la seguridad nacional estadounidense, que en Argentina, por ejemplo, se difundió mucho en la década del 60, a partir del golpe y la dictadura encabezada por Onganía. Y en Uruguay, si se quiere, el primero en traer eso a la interna de las Fuerzas Armadas fue Gregorio Álvarez, que ya en su trabajo para el ascenso al grado de general apuntaba allí que bueno, el ejército tenía que tener esto de acción cívica en tantos actividades socioeconómicas que vayan más allá de lo que implica a las Fuerzas Armadas en términos profesionales. Entonces, hablar de cívico-militar de alguna manera es aceptar la denominación que los golpistas mismos eligieron para llamarle a ese régimen, porque además de cívico la dictadura justamente no tuvo nada. Cívico, si uno hace como un análisis mínimo ahí etimológico, proviene de civismo, y el civismo está vinculado con la institucionalidad, con el ciudadano que se adecúa a las normas, y bueno, justamente de institucional no tuvo nada la dictadura. Entonces es un gran error hablar de dictadura cívico-militar. De todos modos, creo yo, porque todos hablábamos hasta hace muy poco de dictadura cívico-militar. Yo repasaba los programas de historia de la reformulación 2006 que estuvieron encabezadas por nada más ni nada menos que José Pedro Barrani. Ahí se hablaba de dictadura cívico-militar. Creo que el término, al menos en esta dimensión de la enseñanza de la historia y la investigación, quería al menos hacer referencia al actor, o a los actores, mejor dicho, civiles de la dictadura. Creo que viene por ahí. No obstante, y en esta línea, últimamente, por suerte, creo yo, ha aparecido como una nueva postura que empezó a hablar de la dictadura civil y militar, o del golpe civil y militar, ¿no? Yo qué sé, gente muy destacada como Magdalena Broquetas, Carlos de Masi, ya hablan claramente de la dictadura civil y militar. No así, por ejemplo, el actual programa de historia,
producto de esta reformulación que hubo en la educación en Uruguay, que sigue hablando de dictadura cívico-militar, ¿no? Vaya uno a saber por qué. Pero la clave, creo, allí, Andrés, es justamente hacer mención a los elementos civiles del golpe en sí y de toda la dictadura, luego, ¿no?, de los 13 años que generó el proceso dictatorial en Uruguay. Es decir, el golpe de Estado, un poco vamos a hablar de eso más adelante, pero el golpe de Estado lo da el presidente electo democráticamente, Juan María Bordaberry, que va a gobernar además hasta el 76, a gobernar él. Es decir, no se puede hablar acá de que Bordaberry fue un títere de los militares, ni mucho menos. Carlos de Masi lo trabaja muy bien esto en ese librito que editó Banda Oriental hace ya un tiempo sobre la dictadura. Es decir, Bordaberry como presidente electo es quien da el golpe y quien gobierna hasta el 76 por lo menos. Los militares están subordinados a los civiles, al poder político. Si hablamos de los intendentes, por ejemplo, todos los intendentes que habían sido electos se mantienen después del golpe, salvo uno solo, el intendente de Rocha, Amaral, ¿no?, a quien habría que hacerle como, por lo menos acá destacarlo, era del wilsonismo, el movimiento nacional de Rocha. Fue el único que renunció. Los restantes 18 se mantuvieron en el cargo, y de hecho el Partido Nacional intentó convencer a Amaral de que no renunciara, de que siguiera adelante. Es decir, ahí tenemos también los ejecutivos departamentales encabezados por civiles después del golpe de Estado. Las juntas departamentales, que van a ser disueltas, ¿sí?, luego del golpe de Estado, son suplantadas por una especie de juntas de vecinos conformadas también todas por civiles, cargos voluntarios, ¿no?, y sin los beneficios que tenían los ediles. Es decir, ahí en cada departamento hay un grupo de vecinos que directamente legislan a nivel departamental, luego de un golpe de Estado, ¿no? Es decir, podríamos decir que en cada departamento hay una estructura similar a lo que es el poder legislativo, conformada por civiles de forma honoraria, que van a, digamos, a estar complacientes con el régimen, luego del golpe de Estado. Bueno, y que hablar que el Consejo de Estado que se crea está conformado en su totalidad por civiles de ambos partidos, ¿no? Tenés ahí un Echegoyen del Partido Nacional del Herrerismo, pero también tenés gente del Partido Colorado. Los ministros de la dictadura van a ser en su mayoría civiles, ni que hablar que el equipo económico, ¿no? Beck Villegas no era coronel ni era general, es decir, Beck Villegas era un civil de pura cepa, y fue el que de alguna manera él subordinó a los militares en materia de política económica, ¿no? Porque están las entrevistas de él diciendo, bueno, a mí me llevaba 12, 13, 14 horas convencer a los generales que la línea era el liberalismo y no el dirigismo económico. Y bueno, para cerrar de alguna manera, el apoyo de los grupos económicos, ¿no? Las cámaras empresariales, por ejemplo, la Cámara de Comercio, cuyo presidente electo allí pocos días después del golpe fue Beck Garzón, el papá de Beck Villegas, ¿no? Esto parece quedar todo en familia. Emitió un comunicado saludando la medida, saludando al golpe. Lo mismo que hizo el expresidente Pacheco desde su embajada en Madrid. La Cámara de la Construcción, por ejemplo, también no solamente apoyó, sino que pidió que en ese Consejo de Estado haya un par de sillitas, por lo menos, para representantes de las cámaras empresariales. Es decir, el golpe de Estado parece haber sido claramente en Uruguay no solamente impulsado, defendido, sino que también sostenido. Es decir, la administración del Estado a partir del golpe, en su gran mayoría, parece haber estado llevada adelante por civiles. En esa medida creo que es fundamental, como tú adelantabas, hablar de dictadura o de golpe civil y militar, porque de cívico no tuvo nada. Clarísimo, Gustavo. Estamos charlando con Gustavo Nieto, profesor de Historia, y un poco en este caso quería consultarte, ver tu parecer con respecto a las complejidades y contradicciones que hubo en aquel momento del golpe, porque, bueno, una resistencia al golpe que determinó una huelga general, a la que podríamos decir histórica a nivel mundial, por lo menos regional, y entonces te pregunto, ¿se veía con buenos ojos? ¿Alguien veía con buenos ojos el golpe?
¿Lo veían, bueno, desde estos sectores civiles que vos mencionaste? Me imagino que sí, pero digo, ¿quiénes y por qué? ¿Cómo se dio este contexto en estas contradicciones que muchas veces tienen estas complejidades de los procesos históricos? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque por suerte todos estos temas se están revisando y cada vez salen a la luz nuevas miradas, aparecen fuentes novedosas y bueno, eso implica muchas veces un giro a nivel historiográfico, pero también de la comprensión de los temas en clave histórica. ¿Cuándo fue el golpe y bueno, de Estado en Uruguay? Porque a diferencia de los golpes de Estado que se dieron más o menos en el mismo periodo histórico en la región, como puede ser, bueno, Argentina, Brasil, Chile, ¿no? Con el bombardeo al Palacio Presidencial, con el presidente adentro, que se termina suicidando. En Uruguay no hay nada de eso, no hay una fecha en donde se diga, bueno, acá claramente se da el golpe. Sí tenemos lo de junio, obviamente, justamente estamos hablando de los 50 años de ese hito de la disolución del Parlamento, pero hay un largo proceso en el año 73 durante el cual se lleva a cabo el quiebre institucional. Hace poco tiempo Gonzalo Varela Petito editó un librito muy bueno, muy recomendable sobre el golpe de Estado en Uruguay y el libro se titula El golpe de Estado más largo, haciendo referencia un poco a esto, ¿no? El año pasado la editorial Ediciones del Berretín editó otro libro sobre el tema, en donde un historiador sumamente recomendable también, Yalaverde Amado, que es franco-uruguayo, pudo acceder a los archivos de la embajada francesa en Montevideo, y él habla de dos golpes de Estado, uno en febrero y otro en junio bien distinto. De eso vamos a profundizar brevemente ahora, pero lo primero es eso, ¿no? ¿Cuándo se dio el golpe de Estado en Uruguay y qué fue? Porque acá no hay ni bombardeo a la casa presidencial, no está como en Brasil, ¿no? Esa imagen de los tanques, toda la división de tanques de Río de Janeiro bajando por la avenida el Barón de Río Branco. Es decir, es complejo, primero que nada, entender eso. En febrero hay un primer, si se quiere, mojón del golpe de Estado, que es cuando el ejército se insubordina al poder civil del presidente Bordaberry, a partir de la designación como ministro de Defensa del general Antonio Francesi. Ahí lo clave a entender es que luego de la aniquilación de la guerrilla, aniquilación en términos militares, ¿no? La destrucción de la capacidad operativa del MLN, el ejército y quienes llevaron adelante esa lucha, allí hay dos figuras claves que son el coronel Trabal y el general Gregorio Álvarez, que era el más joven de los generales, el de la izquierda se le dice, ¿no? En la jerga militar, en tanto que fue el último ascendido al grado, encabezaron esa lucha y luego de la derrota del MLN quieren seguir adelante con la lucha contra la corrupción económica, ¿no? Cuando ellos empiezan a interrogar a los tupamaros y empiezan a sacar a la luz toda la información que el MLN había recabado, prácticamente no pueden creer los niveles de involucramiento que habían las propias figuras políticas con la corrupción económica, ¿no? Y ahí empiezan a detener y a investigar, por ejemplo, Peirano Facio, ¿no? Ex ministro de Relaciones Interiores. ¿Quién se iba a imaginar que Peirano Facio iba a estar vinculado con la corrupción? ¿No? Una cosa bastante loca. Bueno, Jorge Valle, el propio hermano de Bordaberry, ¿no? Y esto es fundamental para entender algo a posterior. Previo a febrero del 73, el hermano de Bordaberry es seguido muy de cerca por las Fuerzas Armadas por estar vinculado a un tema de corrupción. La Junta Departamental de Montevideo estaba enredadísima en un tema de corrupción demasiado complejo. Solamente por concepto de almuerzo, la Junta de Montevideo, los ediles, habían dejado un agujero de 15 millones, ¿sí? Por almuerzos allí en el famoso restaurante El Águila, ¿no? Además de viajes en coches contratados, de viajes en taxis, es decir, un cargo que es honorario, pero que claro, si vos empezás a hacer todos estos gastos, ¿quién los termina pagando? Es decir, hay una situación de corrupción generalizada, que a los militares les inquieta mucho, como les inquietaba el MLN, sumado, bueno, a un caos general, económico y social, pero también hay desabastecimiento, ¿no? Faltan
productos de primera necesidad, no hay medicamentos en los hospitales, es decir, la situación en febrero del 73 es totalmente caótica en Uruguay. En ese marco se da el levantamiento de los militares contra el Ejecutivo, particularmente de este grupo que es interesante que los archivos de la embajada, allí el embajador cuando enviaba informes al gobierno francés le llama el grupo peruanista, a este grupo encabezado por Trabal y El Goyo, ¿no? Uh-huh. En referencia a que parecerían ser admiradores de lo que hizo Velasco Alvarado en Perú, es decir, un general del ejército que da un golpe y desde el gobierno hace una verdadera revolución. Nacionaliza la banca, la minería, el petróleo, la electricidad, hace la reforma agraria, en fin. Los franceses le llaman a este grupo de jóvenes oficiales, encabezado, reitero, por Gregorio Álvarez y Trabal, los peruanistas. Y destacan que son mayoría en la influencia que generan en los subalternos. Bueno, ellos parecen ser claramente los que están, encabezando esa movida de febrero, que como sabemos termina en el desconocimiento del ministro, en la obligación de Bordaberry de destituirlo y designar otro, los comunicados 4 y 7, ¿no? Un programa político verdaderamente progresista, en donde se habla, de la reforma agraria, justamente, de luchar contra la corrupción económica, darle mayor participación a los obreros en las utilidades de las empresas, en fin. Todo eso en febrero, que si uno lo analiza en términos de institucionalidad y en términos jurídicos, es un golpe de Estado. Porque en febrero se crea dentro del Ejecutivo un órgano nuevo que es el COSENA, el Consejo de Seguridad de la Nación, que para hacer una modificación de ese tipo hay que modificar la Constitución. Y eso lo creó Bordaberry, de un plumazo. Entonces ahí hay un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas pasan a estar dentro del gobierno, que en el marco del republicanismo eso no puede pasar. Es decir, allí hay claramente un golpe de Estado que no genera reacción ninguna. Un poco en esto que vos decías, ¿no? Claro. Al contrario, no solo no hay reacción social, sino que hay apoyo. Por ejemplo, lo que más ha perdurado en la memoria son los editoriales del El Popular, ese medio de prensa del Partido Comunista, de alguna manera alentando los comunicados de las Fuerzas Armadas. Entonces, en febrero parece no solamente no haber apoyo a Bordaberry ante la avanzada militar, sino por el contrario haber como esperanza, ¿no? en estos militares que parecen ser, peruanistas, progresistas. Ahora, en junio hay otro mojón, ¿no? Como ya sabemos, y en junio es toda de Bordaberry la jugada, que disuelve el Parlamento. O sea, borra de un plumazo uno de los 3 poderes del Estado en el marco del republicanismo, ¿no? El Poder Legislativo lo elimina. Crea en su lugar un Consejo de Estado, como mencionamos anteriormente, conformado por civiles en su totalidad. Y allí lo que destacan los archivos franceses es que a la cabeza del ejército, si bien el ejército acá está como en un segundo plano, insisto, no está toda de Bordaberry, ya a la cabeza hay otra gente, ¿no? Allí se destaca al general Christie, a los hermanos Subía, que los mismos archivos franceses los identifican como un grupo mucho más conservador dentro de las Fuerzas Armadas. Contrarios incluso a Trabal, contrarios a Gregorio Álvarez. Ese grupo habría pasado a ser mayoría dentro del ejército para junio y para la posteridad. Queda ahí investigar a ver por qué se da tal viraje a la interna de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero cuando uno mira, en el 74, Trabal aparece muerto en Francia. Claro. ¿No? Es decir, Trabal seguramente sabía mucha cosa y tenía planes que no eran los mismos de los de Christie, Subía y toda la barra que después terminó predominando a la interna del ejército. Y también queda para estudiar el viraje que tiene Gregorio Álvarez, ¿no? Que en febrero era, junto con Trabal, la cabeza del peruanismo y después termina siendo parte del grupo más reaccionario dentro del ejército. De todas maneras, hay una larga tensión interna en el ejército entre el propio Álvarez y el resto de los generales. Y en junio, como vos mencionabas, está la heroica huelga general de 15 días, donde se paraliza el país como respuesta a un golpe de Estado que ese sí fue visto claramente como un quiebre institucional y que generó, como no había pasado en febrero, una reacción social, una respuesta en cuanto a defensa de la democracia. En síntesis, el panorama del año 73 era demasiado complejo, demasiado caótico, no estaba tan claro
el panorama, y por eso a lo largo de lo que fue el proceso del golpe de Estado, desde febrero hasta junio, la sociedad civil fue cambiando su accionar. Primero apoyo, después hay expectativa, y finalmente una buena parte de la población reaccionando contra el golpe con esa huelga general. Porque digo, hasta tuvimos los militares que también, ¿no? De alguna manera constitucional, defendieron la Constitución y se levantaron también contra el golpe. Sí, claramente. A ver, yo quiero dejar en claro que los de febrero son golpistas, ¿no? Travalli y el Goyo en febrero, por más de que sean catalogados como peruanistas, progresistas, son golpistas, porque una vez que los tipos se quieren meterse en la política, en la administración del Estado, están teniendo una actitud golpista. Pero hay sí un grupo importante institucionalista, ¿no? Sobre todo en la Armada, por ejemplo, que en febrero, cuando los peruanistas se sublevan, la Armada defiende, apoya a Bordaberry, a pesar de que Bordaberry no acepta el apoyo. El contraalmirante Zorrilla, que era comandante en jefe de la Armada, manda a los buques de guerra a salir del puerto y posicionar sus cañones contra Montevideo. Hay un sector del ejército que es institucionalista y que defiende la democracia. Ahí está. Le vamos a pedir a Guido, en este caso vamos a estar recordando un hecho histórico de aquel momento. Vamos a escuchar a Bordaberry, Gustavo, en aquel momento. Dale. Tendrá como cometido fundamental el de proyectar las reformas necesarias de la Constitución de la República y que serán, en definitiva, sometidas a plebiscito que exprese el juicio de la ciudadanía. Son estas medidas absolutamente excepcionales, y ello es así porque así lo imponen circunstancias también absolutamente excepcionales. A través de este mensaje quiero expresar al pueblo uruguayo claramente el alcance y los propósitos que me llevan a dar paso tan trascendente y sobre todo transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que por el contrario lo son en defensa de las instituciones, constituyen una reafirmación de institucionalidad. Va dicho pues con estas expresiones que no anima al presidente de la República a ningún propósito que no sea el del cumplimiento de los deberes que ha asumido ante la ciudadanía, que no anima al presidente de la República a ningún interés que no sea el general y que no anida en su espíritu el propósito de excederse en su mandato ni un día más que aquel en que termina el tiempo para el cual le fue conferido. Ahí está, esto es cadena nacional, ¿verdad? Exacto, ese es el golpe de Estado en Uruguay, podríamos decir, ¿no? Un discurso del presidente electo democráticamente por cadena nacional de radio y televisión. Ahí está. Y como todo, o sea, digo, nos queda obviamente un montón de cosas, porque siempre que uno empieza a meterse en estos temas, siempre hay un montón de disparadores, ¿no? Pero yo pensaba en esto de, a 50 años del golpe, ¿qué nos dejó, ¿no? Como sociedad.
analizándolo desde la historia y hasta, digamos, ver hoy, digamos, si tenemos o no tenemos consecuencias de aquel golpe civil y militar en Uruguay. Yo te invito para que escuchemos una reflexión que hace el historiador Gerardo Caetano, que hizo en TV Ciudad, y que vamos a compartir con las y los oyentes, para que nos dé de alguna manera pie para pensar a 50 años del golpe, qué sociedad tenemos en Uruguay. Yo soy extraordinariamente crítico de la violencia política y de la violación a los derechos humanos, venga de donde venga, venga de donde venga. Y acá esta acusación respecto a la hemiplegia de ciertas miradas históricas, la gran mayoría de los historiadores te puedo asegurar, la rechaza. Ven con los dos ojos. Ven con los dos ojos y no tienen hemiplegia. Y en ese sentido no tengo ninguna vacilación en rechazar la violencia no estatal como instrumento de lucha política. Ningún problema. En mis clases vivo defendiendo. Más aún, si uno incorpora la definición de terrorismo de muchos referentes del derecho internacional de los derechos humanos, es discutible si muchas acciones de violencia no estatal no llegaron a, umbrales de terrorismo. Porque lesionaron los derechos de civiles que no estaban involucrados en el conflicto, o porque desplegaron hechos abominables que significaban violaciones a los derechos humanos. Pero de lo que no hay duda es que el peor de los terrorismos es el terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene como su rol fundamental defender los derechos de los ciudadanos. Y cuando el Estado, que tiene ese rol fundamental, se convierte en perseguidor, en torturador, en desaparecedor, es como la locura. Es decir, es una institución cuyo fundamento clave es la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos, se convierte además, ahora que se habla tanto de los fondos públicos, con todo el respaldo de las dimensiones estatales, con todo lo que implicó 11 años de dictadura y con lo que implicó antes, porque, ojo, recordemos, hay un camino democrático al golpe de Estado, hay situaciones que plantearon una continuidad absolutamente incontestable, absolutamente inaceptable de aplicación de institutos de excepción previstos en la Constitución del 67. Ahí está, ahí pasaba ese fragmento que queríamos compartir con las y los oyentes de la opinión y la reflexión que hacía Gerardo Caetano. Gustavo. Bueno, creo que estas palabras de Gerardo son fundamentales para un poco a 50 años del golpe, aún todavía aparecen y merodean posturas que quieren de alguna manera reinstalar que el régimen civil y militar que implicó terrorismo de Estado, como explicaba Caetano, fue consecuencia directa de la acción de los grupos armados. Y eso ya está sumamente desestimado por la investigación histórica, ¿no? Y creo que es fundamental, insisto, en el marco de la reaparición de la teoría de los dos demonios, sin ir más lejos, los profes de historia tuvimos una batalla muy interesante, en el marco de la transformación, porque en los programas que implican trabajar estos temas nos querían poner como uno de los ejes a trabajar guerra civil. Acá no hubo guerra ninguna. Acá lo que hubo, como explicó Caetano, fue el Estado ejerciendo terror sobre su población, el Estado persiguiendo, censurando, asesinando y desapareciendo a la población a la que tiene que cuidar. Y no solamente a quienes optaron por la vía de la lucha armada, sino que a muchísimos más. Entonces, me parece que son muy acertadas las palabras de Gerardo para, de alguna manera, fortalecer esta idea de que acá no existieron dos demonios, sino que en todo caso existieron mucho más, y que lo que hubo fue un Estado ejerciendo terror sobre su población. El otro día hablaba Sanguinetti
diciendo que a él, digo Sanguinetti porque es uno de los, ¿no? Es en realidad el importador, si se quiere, la teoría de los 2 demonios del Uruguay, y uno de los que la sigue defendiendo. Y decía, bueno, porque a mí se me desacredita como historiador. No, Mostra, no se te desacredita, o sea, vos no sos historiador. Y la historia no es una cosa que yo puedo ponerme a jugar y a escribir historia, no, la historia es algo que se ejerce profesionalmente. Y es un problema cuando los periodistas, sin formación ninguna, a pesar de que escriban lindo, se ponen a jugar al historiador. Porque siempre van a perfilar la historia acorde a sus intereses políticos, y los intereses políticos además van virando a lo largo del tiempo, ¿no? Uno mira lo que escribía Sanguinetti en el 73, en el 80, en el 85, lo que escribe hoy siempre es distinto. Entonces, creo que allí el consejo es, para estudiar la historia, historiadores con formación, profesionales, y a 50 años del inicio de este régimen terrorista, no miremos las causas en ningún factor puntual, sino en un largo deterioro institucional, y bueno, valoremos realmente la democracia y analicemos y prestémosle atención cada vez que hay movimientos políticos que se salen de los marcos legales y tradicionales. Ahí está, sí, pensaba que si de alguna manera intentaron llevar el terror y de alguna manera la aplicación de la censura y el no te metás como una forma de miedo en la sociedad, hoy sigue habiendo organización de nuestros pueblos, ya sea desde ollas populares hasta la resistencia de un gremio estudiantil, pudiendo tener su propio establecimiento dentro del establecimiento institucional, así como revalorizar el rol de los sindicatos. Me parece que ahí habla de fortalezas que tiene hoy la sociedad uruguaya y que tiene una suerte de músculo en la organización popular que evidentemente a 50 años de aquel golpe no fue deteriorado, sino que es fortalecido. Digo, más allá de ganar o perder una elección a mano de quien nos guste más o menos, ¿no? Pero digo, de alguna manera, pongo en valor lo que son las organizaciones de nuestro pueblo. Sí, exactamente, porque además una de las cosas que hizo el terrorismo de Estado, una vez se queda con lo más grotesco, pero uno de los principales objetivos fue justamente desarticular todas las redes de solidaridad barrial y organizaciones populares de distinta índole. Entonces, como vos decís, fortalecer esos ámbitos de alguna manera es fortalecer la democracia, claramente, y ni que hablar que esto último, en lo que hacías hincapié, más allá del acuerdo en el disenso, ¿no? Y sobre todo el respeto, me parece que es uno de los pilares que fortalecen a la democracia y a los cuales hay que apuntar. Gustavo Nieto, profesor de Historia, nos acompañó en este especial que hicimos acá en el ciclo Hubo un tiempo, que iniciamos hace un tiempo ya. Te agradecemos muchísimo la participación y bueno, no va a faltar oportunidad para que nos tomemos otro rato para seguir hablando de historia. Obviamente todo esto, como decimos ahí, que tenemos un acuerdo con Gustavo, es para poner a discusión, para el debate franco y bueno, para el ida y vuelta. Ni que hablar que sí, Andrés, te agradezco por la invitación y bueno, un saludo grande para toda la barra allí, para toda la gente que está del otro lado. Ahora nos vamos a la tanda aquí en De Fogón en Fogón. Pasó Gustavo Nieto, hubo un tiempo repasando este especial, 50 años del golpe civil y militar en Uruguay.